Es muy grato esta noche tener también otro invitado de lujo, ¿verdad? Para esta semana de ejercicios espirituales donde hemos estado reflexionando en este caminar hacia la Pascua en la figura del Señor San José, en este año que el Papa nos ha propuesto como un año del Señor San José. Agradezco a Monseñor Hilario González por su presencia y participación en esta semana. Sé que será muy enriquecedor el testimonio también con el que nos comparte. Desde el principio, de inmediato también aceptó, lo cual me da tanto gusto, ¿verdad? Por la confianza y la amistad que me unen también a Monseñor Hilario. Agradezco, Monseñor, tu presencia, tu participación. Y pues ahorita vamos a ver otra cualidad, otras características del Señor San José. Dios nos bendiga a todos y muy amable por aquí lo presento y gracias por toda tu experiencia y riqueza y amistad, Monseñor Hilario. Muchas gracias, Padre Gregorio. Te agradezco mucho la invitación y gracias por considerarme para poder compartir este tema. Y bueno, pues es cierto, nos une la amistad, el sacerdocio, el caminar juntos, el aprender también juntos de San José, ahora en el seminario. Entonces, pues con mucho cariño fraterno estoy aquí con ustedes. Gracias, pues aquí lo dejo en muy buenas manos. Gracias, Monseñor. Gracias a ti, Gregorio. Muy bien, pues me toca compartir con ustedes dos de las características que el Papa Francisco en su carta apostólica presenta de San José, padre de valentía creativa y trabajador, ¿verdad? Esos ejercicios. ¿Cuál sería el punto de partida? Pues algo que con lo que inicia esta carta apostólica. Con corazón de padre, así José amó a Jesús. Entonces, todas esas características que hemos visto a lo largo de la semana y estas dos que presento al final, pues tienen como punto de partida el amor paterno de José hacia Jesús. Tendríamos dos preguntas. ¿Cuáles son las características del amor paterno de José? Ya las hemos ido viendo a lo largo de la semana. Es un padre amado, un padre tierno, un padre obediente, un padre acogedor. Y podríamos decir, o preguntarnos, ¿cómo es la personalidad de San José que lo hace capaz de tener esta intensidad de amor, estas cualidades del amor paterno? Pues sabemos por la misma escritura y por el relato que encontramos en los evangelios y en la carta apostólica, pues que San José es un hombre justo, un hombre que vive conforme a la ley de Dios, un hombre santo desde este punto de vista, es un hombre trabajador que utiliza su profesión, sus talentos, el ser artesano, el ser carpintero, pues para servicio de su familia y de los demás. Alguien que está atento a la voluntad de Dios, incluso cuando duerme, está en su corazón, en su interior, como dice la Escritura, pues repasando lo que Dios le pide. Un hombre religioso que cumple con los mandamientos cultuales de la ley y un hombre valiente para asumir retos. Estas características de su personalidad le permiten amar a Jesús con corazón de padre. Podemos decir que San José tiene una personalidad muy bien integrada. Es alguien extraordinario y a la vez discreto, ¿verdad? Alguien muy cercano a la humana. Entonces, como todos los modelos de santidad, pues a veces pensamos que son especiales, son únicos, es cierto, son extraordinarios, es cierto, viven su santidad de manera heroica, pero también la clave de la santidad cristiana es la cercanía con la humanidad, lo que Jesús ha hecho. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús que asume nuestra condición en todo menos en el pecado. San José también tiene esta integración, esta integridad de su condición humana y creyente, extraordinario y a la vez discreto, cercano. Y otra cualidad muy importante de su personalidad es la presencia. Una presencia que es constante, no ausente,
Es discreta, no acapara la atención, puede ser incluso oculta. Hay mucho tiempo de la vida de Jesús que no sabemos de él, que permanece oculto, y a la vez es comprometido como intercesor y apoyo. Intercesor para nosotros ya en la iglesia, la familia de su Hijo, y apoyo para nuestras necesidades. Yo quisiera presentar los dos rasgos que faltan de la carta apostólica como dos rasgos relacionados con su acción ética, es decir, con su obrar con discernimiento responsable y libre. Las cualidades que enuncié antes o que hemos visto durante la semana, si es amado, si es tierno, que si es obediente, pues tiene que ver mucho con la manera de ser, la manera de integrar su persona, la manera de relacionarse, ¿verdad? Obviamente con los que ama. Pero a mí me llaman la atención estas dos y qué bueno que me tocaron porque es algo que a mí me interesa reflexionar y compartir con ustedes. ¿Cómo se comporta eh, San José en esta manera de obrar, en la manera de tomar decisiones, en la manera de cumplir con su profesión, su vocación de padre, de esposo, ¿verdad? Entonces, vemos en San José a alguien que sabe discernir con libertad y con responsabilidad. Y el Papa nos propone dos maneras en las que nosotros podemos ver o considerar a San José con este corazón de padre. Un padre de valentía creativa, un padre trabajador. Y lo pongo en latín no por snob, ¿verdad? Sino porque a veces las palabras latinas nos pueden dar un horizonte un poquito más amplio de lo que queremos reflexionar. Si ustedes buscan ahí en el Vaticano, la carta en latín, dice de esta cualidad padre de valentía creativa, que seguramente sale el Papa, que es de lengua castellana, pero que al pasarle a latín es algo interesante. Pater cum animo efficiendi. Alguien que hace las cosas o actúa con ánimo, no con desánimo, con un ánimo de hacer las cosas y hacerlas bien, con ánimo efficiendi, ¿verdad? Un padre de valentía creativa en ese sentido, ante un desafío, acepta el reto de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Los que son tal vez de los ambientes empresariales, que hablan de eficacia, de eficiencia, de optimizar, de hacer las cosas de la mejor manera, pues San José, que sabemos que es obrero, también, además de padre, a la hora de tomar sus decisiones, a la hora de hacer sus acciones éticas, lo hace con este ánimo, con estas ganas, con este empuje de hacer las cosas lo mejor posible. Y hablar de lo mejor posible no son los criterios del mundo, ¿verdad? Tal vez de éxito o de lucro o de impactar socialmente. Dice, tengo un desafío, tengo un problema, tengo algo que se me presenta, lo acepto como un reto y lo acepto como hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Tengo que discernir qué es lo que me está pidiendo Dios de aquí, ¿verdad? Entonces, este es un rasgo muy interesante y creo que es muy necesario para nuestro mundo contemporáneo, para los papás y mamás, pero sobre todo para los papás varones. Me voy a dirigir tal vez hoy con prioridad, pero no con exclusividad, a los padres de familia, son los papás de los varones. Y la otra característica, padre trabajador, ¿verdad? Pater opifex, ¿verdad? Alguien que hace las cosas, hace obras, alguien que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Un padre trabajador, no solamente laborioso, de empeñoso, de cumplido, de sacar las cosas, las hace bien, las hace conforme a Dios. Pero hay que entender este padre trabajador como el que hace su trabajo con honestidad, ¿verdad? Obvio, si lo hace de cara a Dios, lo hace de manera honesta, transparente, lo hace con inteligencia porque es el don que Dios nos ha dado para poder hacer nuestros trabajos, nuestras obras, nuestros discernimientos. Lo hace con recta conciencia, como hombre creyente, y lo hace con dignidad, ¿verdad? No, no es alguien
abyecto, no es alguien que trabaja o que cumple con su deber solamente para salir del paso, es alguien que lo hace con dignidad. Vamos a meternos de manera espiritual, pues son unos ejercicios de Cuaresma, a estas dos características. La primera, un padre de valentía creativa. ¿Y a qué lo opongo yo? Pues algo que es una situación a veces cultural de nuestro país, a veces nuestra imagen de papás, de padres, a veces machos, a veces estos padres que en lugar de ser magnánimos, de un ánimo grande, ¿verdad? O con ánimo eficiente, son pusilánimes, ¿verdad? A veces tenemos esta imagen del papá que hace el menor esfuerzo, que busca cumplir solamente por encimita, con un ánimo pobre, es más, miserable, ¿verdad? La mediocridad que a veces podemos tener en la manera que hacemos nuestras cosas o resolvemos nuestros problemas, salir del paso, el ahí se va, etcétera. La instalación, ¿verdad? Acomodarnos en lo que ya tenemos, en lo que ya podemos y quedarnos ahí mediocres, instalados, ¿verdad? Yo veo estos desafíos para los papás cristianos, papás y mamás, pero sobre todo para los papás varones, como ejemplo y modelo de esta valentía creativa para sus hijos. Ante las dificultades que el mundo nos presenta, este desafío, pues el reto de ser hijos de la luz y obrar como hijos de la luz, no ser hijos de las tinieblas y no obrar como hijos de las tinieblas, ¿verdad? Hoy Jesús el domingo pasado nos habló de eso, ¿se acuerdan? El Hijo único de Dios ha sido enviado no para condenar, sino para salvar. Y nos dice Jesús, bueno, ¿y quién se condena? Pues el que no quiere vivir en la luz, el que está aferrado a su obrar mal, o a su obrar pusilánime, o a su obrar mediocre, a su obrar superficial. Ese vive en las tinieblas y no quiere que se descubra que viva así, ¿verdad? Entonces, ese no acepta la salvación. Entonces, no es que Dios lo condene o que Jesús le traiga el mal, sino que a veces tenemos esa tentación, ¿verdad? Ese desafío, ¿verdad? Podemos ser hijos de las tinieblas o podemos ser hijos de la luz. Creo que el reto para los papás cristianos es ser hijos de la luz, enseñar a los hijos a ser hijos de la luz. Imagínense a San José, su hijo es la luz del mundo, ¿verdad? El que ha venido a traer la luz a todos los pueblos, a iluminar los corazones, ¿verdad? Entonces, Jesús aprende de su papá, ¿verdad? A esta valentía creativa, a hacer lo que él viene a ser, luz. Creo que otro desafío es ante las contrariedades de la vida ordinaria y más en esos tiempos de pandemia que nos sacó de nuestra instalación, de nuestra comodidad, de nuestra manera tal vez ordinaria, habitual, acostumbrada, ¿verdad? Tener el ingenio para caminos de solución según el Evangelio, ¿verdad? Estamos en una cultura, desgraciadamente, no solamente en México, tal vez en el mundo del que no tranza, no avanza. A veces utilizamos el ingenio para encontrar caminos de solución, no según el Evangelio, sino a veces en contra del Evangelio. O si podemos encontrar el Evangelio, ahí un filito para colarnos, ¿verdad? Le ponemos más ingenio a cómo no resolver el problema como Dios quiere como Dios quiere, ¿verdad? A veces gastamos más ingenio en otras cosas que en los caminos de solución según el Evangelio. Y creo que hoy necesitamos papás con esta valentía creativa de proponer a sus hijos los caminos de solución según el Evangelio, no de superficialidad, no de mediocridad, no de bajo costo, por decirlo así, ¿verdad? Otro desafío muy fuerte para los papás cristianos, creo que ante los problemas que parecen sin solución y que nos desaniman, ¿verdad? Que nos vuelven pusilánimes, que nos desesperan, que nos deprimen, tener ánimo y confianza en la providencia. Lo veremos un poquito a veces. No es una confianza mágica de reza 3 Padres Nuestros y haz 5 novenas o haz esto y eso y tanto más cuanto y tendrás tu solución, como si fuera una fórmula mágica, ¿verdad?
esta valentía creativa de San José para tener el ánimo, ¿verdad? Cum ánimo efficiendi, de hacer las cosas, de resolver los problemas que parecen sin solución, estos problemas que parece que nos aplastan, con ánimo de hacerlos bien, confiando en la providencia de Dios. Y el otro desafío de los papás cristianos que alcanzo a ver es, ante la experiencia de los propios límites y deficiencias, sacar recursos, sacar talentos que estaban allí ya en nuestro corazón. Creo que uno de los papeles importantes de la educación, que desgraciadamente se los hemos pasado a la escuela, pero que es fruto del amor paterno y materno, es que los recursos y los talentos de nuestros hijos o de nuestros pequeños o de los que dependen de nosotros, pues nosotros tenemos que ayudarlos precisamente a educarlos, a sacarlos de su propia riqueza interior. Me viene a la memoria la parábola de los talentos, ¿verdad? El Señor que le da a cada quien, el Mateo, tantos talentos según su capacidad, ¿verdad? Y siempre con mucha confianza. Y la mejor manera de responder a eso es trabajar esos recursos, trabajar esos talentos, sacarlos, no tenerlos escondidos, porque el que lo escondió por miedo, por flojera, por mediocridad, por una falsa concepción de Dios, termina perdiéndolo, ¿verdad? En cambio, quienes sacan esos recursos, esos talentos que Dios le ha dado y los trabajan, los multiplican, ¿verdad? Superan sus propios límites, sus propias deficiencias. Creo que muchos papás tienen esa apuro, ¿verdad? Que mi hijo se desarrolle, que mi hijo no se frustre, que mi hijo no sea alguien limitado, alguien que tenga deficiencias. Todos los papás quieren que sus hijos pues sean estrellitas, ¿verdad? ¿No es cierto? Y a veces pues también la frustración, los fracasos, pues hay que aprender de ellos. Y son los papás con esa valentía creativa quienes enseñan a sus hijos a sacar recursos, a sacar talentos que ya tienen ahí que tal vez no se han aprovechado. Es algo que también encontramos, creo yo, en San José. Y nos metemos un poquito más a ciertas tendencias o tentaciones que podemos ver, ¿verdad? Creo que hay una tendencia humana del pensamiento mágico, les decía, de pedir la intervención divina directa y clara. Eso nos lo pone el Papa Francisco allí en el texto, ¿verdad? Pero nos dice, Dios interviene ordinariamente a través de eventos y personas. Es cierto, hay milagros, hay acciones extraordinarias de Dios, intervenciones divinas directas y claras, ¿verdad? Que nos salvan, que nos sacan a flote, pero es mucho más cierto y es mucho más ordinario que Dios está cooperando con nosotros o nosotros cooperamos con la gracia de Dios a través de los eventos y las personas que vivimos en lo cotidiano. Por eso, tener un ánimo eficiente o una valentía creativa es súper importante, ¿verdad? Esto ordinariamente, lo cotidiano, en lo de el trabajo de cada día, el esfuerzo de cada hora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo quiere Dios que responda a esto, verdad? Y esa es providencia de Dios, ¿verdad? Y nos dice el Papa ahí en la carta, San José fue el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre, ¿verdad? Pensemos de la salvación del niño y su madre, el primer peligro que era la apedreada de María, ¿verdad? Por tener un hijo fuera del matrimonio o llegar ya embarazada y que no era hijo de José. Pensemos en la huida a Egipto, ¿verdad? El verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre fue San José. Hubiéramos querido tal vez un San José mediocre, pusilánime, instalado, le hubiera reclamado a Dios y decirle, oye, ¿por qué me pones esto? ¿Por qué no resuelves tú este problema? ¿Por qué no me sacas de este asunto? ¿Verdad? Pues sí, te estoy poniendo a ti, hombre justo, hombre cercano, hombre atento, ¿verdad? Tú eres el milagro con el que Dios salva. Quiero salvar a Jesús y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre. San José, dormido, ¿verdad? Nos habla también el Papa de los sueños de San José, ¿verdad? En esta
íntima reflexión, esta introspección que representa el sueño, ¿verdad? Hasta el cansancio de no saber qué hacer, ahí es donde Dios le dice, tienes con qué, sabes cómo, ponlo en acto, realízalo. Hay otra tendencia humana muy difundida hoy, creo, que es el pesimismo. Hay una tendencia humana pesimista respecto a que son los fuertes, son los poderosos los que rigen el mundo, son los influyentes, son los que más tienen o los que están en el poder tal cual que sea, los que toman las decisiones. Yo qué puedo intervenir, yo qué puedo cambiar, yo qué puedo hacer. Estamos a merced de sus intereses, de sus manejos. Hay este sentimiento pesimista, a veces también frustrante, pues también desanimante, ¿verdad? Pero la buena noticia del Evangelio es que tiene más fuerte, que tiene más fuerza y que tiene más fuerza y poder lo que Dios va haciendo en nuestra propia vida, ¿verdad? Tiene más fuerza y poder la acción de Dios en nuestra vida. Y el Papa nos lo pone de esta manera. Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. El Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa, este ánimo de hacer las cosas bien conforme a lo que Dios nos pide, que tuvo el carpintero de Nazaret. ¿Qué puede hacer un carpintero contra todo el aparato legal, militar, cultural de su tiempo, ¿verdad? Pues pudo salvar a Jesús y al niño. Pudo más que Herodes, pudo más que aquellos soldados, pudo más que pues las fuerzas de aquel tiempo, ¿verdad? E incluso los fuertes y poderosos de aquel tiempo, los sabios, ¿se acuerdan de los Reyes Magos? Vienen y reconocen, ¿verdad? Aquí está el Rey de Israel, aquí hay una buena noticia, ha nacido el Salvador y está en manos de un carpintero y de su esposa. Y también esta tendencia contemporánea atea, agnóstica, ¿verdad? Tal vez muchos de los que se me están viendo han de ser de parchís para atrás, ¿verdad? Han de tener hijos ya grandes, adolescentes, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de eso, ¿verdad? Hay una limitación que estamos teniendo los papás y las mamás cristianos, católicos, para transmitir nuestra fe, para hacer que nuestros hijos crean y se comprometan. Vamos en contracorriente, ¿verdad? Y con toda tranquilidad, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra generación siguiente nos dice, no creo, ¿verdad? No se puede creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que exista Dios bueno ante tanto mal, ante tanto pecado, ante tanta traición, ante tanta ofensa, ¿verdad? Esta tendencia contemporánea de desacreditar al que cree en Dios, ¿verdad? Porque no parece imposible que exista Dios ante tanta presencia de mal. O si bien nos va como tal vez un iluminismo trasnochado, ¿verdad? Es cierto, puede ser que haya un creador, pero ese creador se ha ausentado, echó a andar esta máquina, este reloj de la creación y nos ha dejado a merced de nuestra suerte. Y tal vez algo peor, a merced de nuestra libertad, de nuestros impulsos, de nuestros likes, de lo que pensamos, sentimos, nos gusta, no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué Dios puede ser ese, verdad? Que solamente crea y arroja ahí a la existencia sin más, ¿verdad? Hay cierto también pesimismo en esto y hay como un reclamo. Ustedes que creen, ustedes que confían en Dios, ¿por qué no son mejores? ¿Por qué no traducen en luz, en bondad, en justicia esa creencia, esa fe? Pero, nos dice el Papa en esa carta, pero Dios en Jesús nos enseña que Él está comprometido con el que sufre el mal para rescatarlo. El Evangelio del domingo pasado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único no para condenar, no para destruir, no para aniquilar, sino para salvar,
para restaurar, para sanar y elevar, ¿verdad? Un poquito lo que hoy también escuchamos, los que fuimos a misa, este diálogo de Dios y Moisés, ¿verdad? En Éxodo. Dios y Moisés están platicando sobre la alianza y Dios molesto le dice a Moisés, oye, ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto ya se pervirtió, ya se está haciendo ídolos, ya se forjó ahí un becerro y dice que él es su Dios, ¿verdad? Déjame acabar con él. Sin embargo, Moisés, que es amigo de Dios y le ha aprendido a Dios lo que es la justicia, la misericordia, le dice, Señor, tú sacaste a ese pueblo, tú fuiste el que obraste así, tú te comprometiste con este pueblo, lo sacaste del mal para llevarlo al bien. Si tú lo destruyes ahora, ¿cómo vas a quedar tú? El Dios bueno, el Dios misericordioso va a quedar pues desacreditado, ¿verdad? Y Dios desiste, nos dice la Escritura, ¿verdad? Más bien reconociendo que la mejor manera, la mejor imagen de Dios es precisamente de esta misericordia, de este abajamiento, de este correr la suerte con su pueblo, ¿verdad? Y Jesús, el verbo hecho carne, que asume toda nuestra condición humana menos en el pecado y que aceptó la muerte y muerte de cruz, ¿se acuerdan de Filipenses? Nos habla de eso, ¿verdad? No es el pecado, no es el mal lo que tiene la última palabra. La última palabra de Dios es la vida eterna, la vida plena. Es el bien para todos sus hijos. Y nos dice el Papa, ¿verdad? Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros los talentos, porque los ha puesto en nuestras manos, en lo que podemos planear, inventar, encontrar, desarrollar con ánimo efficiente, ¿verdad? Con valentía creativa, tener el ánimo, la iniciativa, esta misma capacidad racional y esta libertad que Dios nos ha dado para hacer el bien, no para hacer el mal. El mal es defecto de nuestra libertad, de nuestros discernimientos, ¿verdad? Estamos hechos para buscar el bien, la verdad, la bondad, la belleza. Dios sigue confiando en nosotros. Dios se compromete con nosotros a nuestro paso para que podamos sacar adelante lo que Él nos encomienda. En síntesis, entonces, ¿qué aprendemos de San José como padre de valentía creativa? Primero, afrontar los problemas concretos de la vida familiar, confiando en Dios y en las capacidades que Él nos ha dado, principalmente a los papás, al papá y a la mamá. Dios te ha confiado hijos no solamente por tu linda cara y por tus capacidades naturales. Dios te ha confiado hijos porque tú tienes este ánimo eficiente y esta valentía creativa, porque tienes talentos, porque tienes esta capacidad ética, moral, de saber discernir con espíritu de hijo lo que Dios nos pide y nos da. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿verdad? No he venido a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pues hay que amarlos con corazón de padre, con corazón de madre, con estas características, con esta valentía creativa. Segunda cosa, en toda situación problemática, San José se levanta de un sueño, de un descanso, de una introspección, y que podemos ponerle como un momento de decisión. Toma al niño y a su madre, es decir, toma en sus manos, asume, carga las prioridades, sabe poner una jerarquía de valores y sabe poner a las personas que tanto ama y que se le han encomendado en primer lugar, más que todas las demás cosas, fama, fortuna, qué dirán, pecados, etc. Y tercero, hace lo que Dios le pide, salvar, sanar, preservar. Entonces, un padre de valentía creativa, en toda situación problemática, al igual que San José, se levanta, no se queda tirado, pusilánime, derrotado, desanimado, sino que con ánimo eficiente y con valentía creativa, toma decisiones que son duras, difíciles, porque son evangélicas,
y porque el Evangelio no siempre cae tan bien, que toma prioridades, asume las prioridades que le corresponden al niño y a su madre, es decir, a las personas que el mismo Dios le ha confiado, y hace lo que Dios le pide: salvar, sacar adelante, promover, desarrollar. Y la tercera cosa que aprendemos de San José como padre de valentía creativa, que en toda obra o en toda acción paternal, pues hay que defender, hay que proteger, hay que cuidar, hay que criar. Ante esta cultura de que también le ha pegado duro a la figura paterna, porque nos acusa de ausentes, de machos, de insensibles, de ofensivos, de crueles, pues es lo más contrario a la verdadera figura paterna. El verdadero papá, el padre o el que ama con corazón de padre, defiende, protege, cuida, cría. Acciones que continúa ofreciendo a toda la iglesia, San José, de la que es custodio, ¿verdad? Es el patrón universal de la iglesia, es el custodio de la iglesia universal. Ojalá que todos los papás, todos los cristianos, y en especial los papás, pues continúen ofreciendo en la pequeña iglesia doméstica que es su familia, esta custodia, este saber defender, proteger, cuidar, criar la vida de los que se le han encomendado. Y obviamente la vida pues de toda la comunidad. Textos de la carta que nos pueden ayudar a reforzar esto, ¿verdad? José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la iglesia, comprometiéndonos en la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Tenemos este prejuicio y esta imagen media débil de los varones en la iglesia aquí en el noreste, ¿verdad? La famosa frase: la iglesia es para las mujeres. A la iglesia se va hasta la confirmación y luego, si no queda de otra, hasta el matrimonio. Y si se puede, dejarlo hasta el funeral, mejor. Esta ausencia del varón creyente, del padre, con un corazón, pues, verdaderamente paterno, de amor por sus hijos, pues, hace falta, ¿verdad? Creo que esta imagen media machista, media atea, media desanimada, pues habría que transformarla, ¿verdad? Necesitamos papás de valentía creativa que continúen protegiendo en la iglesia al niño y a su madre. Y termina el Papa, dice: de José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre. Amar los sacramentos y la caridad. Amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Los dos tesoros de nuestro Padre Dios confiados a nuestro Padre José, ¿verdad? A este hombre justo, atento, trabajador, tierno, obediente. Dios le ha confiado lo más valioso que tiene. Pasamos a la siguiente característica: padre trabajador, ¿verdad? Y yo pondría padre trabajador a esta imagen a veces de los papás y desgraciadamente también de esta cultura machista, del papá desobligado, vividor, vicioso, atenido, de estos papás, sorry, ¿verdad? Que somos corruptos, ¿verdad? Que encontramos la manera de, de comprometernos lo menos posible, ¿verdad? Eso no ayuda. Es trabajador no solamente, les decía, de laborioso, ¿verdad? Opifex, sino que actúa o hace lo que tiene que hacer, lo hace de manera honesta, íntegra, con recta conciencia y con dignidad. Y el Papa nos recuerda eso: lo que da dignidad a la persona es el trabajo realizado como, y encontramos 5 características, 5 proyecciones de la perfección. Participación en la obra misma de salvación. Ver el propio trabajo, la propia profesión, la ofrenda que hacemos de nosotros mismos a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia,
como perfección de la creación. Ya el Papa también nos ha advertido en Laudato Si, pues este atentado que estamos haciendo a la creación, a nuestra casa común, ¿verdad? Esto que estamos viviendo de los incendios, la falta de agua, la contaminación, la pérdida de las especies. Oye, nuestro trabajo, la dignidad como persona trabajadora debe tener esta participación en la obra misma de salvación de toda la creación, perfeccionar a la creación. Lo que da dignidad a la persona es el trabajo realizado como oportunidad para adelantar el reino de Dios, ¿verdad? Nuestra manera de ser profesionales en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro oficio, pues no solamente es para el sustento, sí, para sostener, para sacar el dinero, para llevar comida a la casa, pero debe ser una oportunidad para adelantar el reino de Dios con sus valores, la paz, la justicia, la verdad, el perdón. Entonces, es cooperar en la perfección divina de nuestra sociedad humana, ¿verdad? Instaurar sus valores, hacer de nuestro mundo no solamente un mundo eh, confortable, ¿verdad? Donde vivamos bien, no solamente hacer de todo el mundo primer mundo, que a veces creo yo es el objetivo, a veces político, económico, social. Todo el mundo quiere vivir como en Europa o como en Nueva York, como en Barcelona o cosas de eso, ¿verdad? Oye, pues hay que vivir el reino de Dios, ¿verdad? La dignidad a la persona es el trabajo realizado como desarrollo de las propias potencialidades y cualidades. Es decir, debe contribuir a tu perfección personal. ¿De qué sirve esos logros académicos, estos títulos que ahora ya tenemos por montones, con diplomados y maestrías y doctorados y cursos y ISOs 9000 y 14000 y chorro mil, ¿verdad? ¿Para qué queremos tanta preparación, competencia, habilidades, si no nos perfeccionamos como personas integralmente, ¿verdad? Si tenemos un divorcio interno entre lo que hacemos y lo que somos, ¿verdad? Lo que da dignidad a la persona es el trabajo realizado como servicio de la sociedad y de la comunión, es decir, la perfección social. Ahora con estas situaciones también de legislaciones, de intereses, de prioridades de nuestra nación, ¿verdad? La carta que acabamos de tener los obispos de Unidos en el Bien Común, todos los que sirven a la sociedad, todos los que están al servicio del bien común, hoy en verdad estamos buscando la perfección de la sociedad, la perfección de todos y de cada uno, o estamos cada quien buscando su propio, ¿verdad?, beneficio. Aquí el tema de la corrupción pues sale a flotar. Y lo que da dignidad a la persona es el trabajo realizado como ocasión de realización familiar también. El trabajo digno de llevar a la casa un sustento, de sentirse orgulloso del trabajo que se hace y del bien que trae a la propia familia. En contra de veces de estos trabajos que parecen deshumanizar a la familia, desintegrar a la familia. Lo que le da dignidad a la persona es el trabajo que te perfecciona en la comunidad de pertenencia. Y la primera es la familia. Si tu trabajo te pervierte en tu comunidad de pertenencia, ¿qué sentido tendrá, verdad? ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está la voluntad de Dios, verdad? Entonces, pues sí, o sea, padre trabajador no solamente es el cumplidor o el laborioso o el que, sino tener todas estas proyecciones de la perfección. Y nos lo pone el Papa con unos textos, bueno, al menos así los leí yo, ¿verdad? San José era un carpintero, un artesano, alguien que tenía un oficio, ¿verdad? Reconocido socialmente, ¿verdad? Y del que Jesús también es beneficiario. Es el hijo del carpintero. Es algo que aparece a veces en el texto como desprecio, ¿verdad? Pues es un hijo del carpintero, pero debe ser algo digno. Es el hijo del carpintero, del buen carpintero, que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo.
este padre trabajador que contradice, por decir, todos estos aspectos negativos: desobligado, vividor, atenido, corrupto, logrón, ¿verdad? Abusivo, etc. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Entonces, es cierto, hay que buscar trabajo y hay que encontrar trabajo y hay que ofrecer trabajo que ayuden a que las familias no se fracturen, ¿verdad? No tengan tensiones que no puedan soportar, no exponerlas a dificultades, ¿verdad? Y que no las lleven a la disolución, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana en el trabajo sin comprometernos para que todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas tengan la posibilidad de un sustento digno, ¿verdad? Como que hemos perdido tal vez ese horizonte de la perfección de la familia. El otro texto que me llamó la atención: la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, es co-creador, participa en esta perfección de la creación. No somos dueños en el sentido de disponer a nuestro antojo de la creación, somos jardineros, somos ecónomos, somos administradores de esta creación para bien de toda la creación misma y de toda la sociedad que vive en esta creación. El hombre, la persona que trabaja, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Y finalmente, la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que desgraciadamente ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Les recuerdo un poquito, ¿verdad? José se levanta, toma al niño y a su madre y hace lo que Dios le pide, ¿verdad? Hay una decisión, hay un discernimiento, se toman decisiones, se asumen prioridades, ¿verdad? Y se lleva a cabo la salvación, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades a la hora de dar trabajo o de aceptar un trabajo? Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ningún padre de familia, ninguna madre de familia que tiene también que cooperar, ninguna familia sin trabajo. Bueno, pues termino con una oración a San José que nos propone ahí el mismo Santo Padre. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndanos de todo mal. Amén. Tan. Preguntas, dudas, aclaraciones, ñañaras a los quemores. Si alguien tiene alguna pregunta que desee hacer a Monseñor Hilario con respecto a esta reflexión que nos ha compartido, pues lo pueden ir escribiendo ahí por el Facebook y ya Lupita nos lo hace también llegar. Sin duda alguna, el estar recorriendo las virtudes del Señor San José que el Papa presenta en la carta Patris Corde, sin duda alguna nos ha llevado a nosotros a ir reflexionando desde el Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, que es lo que ahorita nos compartía Monseñor Hilario, en Padre trabajador. Cómo estas virtudes, pues sin duda alguna estamos nosotros también invitados en la figura del Señor San José a ir, pues también ejercitándolas en nosotros, ¿verdad? Ahorita me llamaba la atención lo que Monseñor Hilario nos externaba
en cuanto a padre de la valentía creativa, ¿verdad? Afrontar los problemas concretos de la vida familiar confiando en las capacidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque muchas veces ante el mar de dificultades o problemas que podamos enfrentar o puede enfrentar alguna familia, pues el desaliento, como ahorita también mencionaba la pandemia, ¿verdad? El vivir la historia de las familias con tristeza que de la pérdida de un ser querido, de las problemáticas que tienen cuando ya no se puede incluso despedir, ¿verdad? Queda siempre esos vacíos, esa tristeza, ¿verdad? Monseñor, ante esta situación, ¿qué podrías también tú comentarnos? Sí, hay un cuadro, no sé si te acuerdas, Goyo, que estaba en economía, allá en el seminario de Monterrey, que yo traje de Roma, de ahí de las Galerías Vaticanas, que es una huida a Egipto, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y en esta huida a Egipto, pues generalmente vemos a veces estas escenas medias y nos inspiran tal vez compasión y todo, porque vemos pues al pobre José María arriba del burrito con el huerco en la mano, ¿verdad? Cargándolo y dos ángeles ahí cuidándolos, y pensamos pues en los asaltantes y en los peligros del camino y cosas por el estilo. Pero esta pintura, no me acuerdo de quién es como un picnic, como que hicieron un descanso, como que llegaron al Oxxo ahí en el camino a la huida a Egipto, y en ese descanso, en la huida a Egipto, que es una situación difícil de persecución, de peligro, de muerte, que sería para la mayoría de los papás mexicanos, y si no regios, estarían echando, ¿verdad? ¿Por qué no estamos aquí? Que no sé qué, no sé cuándo. San José está jugando con el niño Jesús, ¿verdad? Está muy quitado de la pena. El rostro de José, el rostro de Jesús, el rostro de la Virgen es de paz, de tranquilidad, de confianza, ¿verdad? Se dan el tiempo en medio de la persecución para restaurar sus fuerzas, para alimentarse, para poder seguir con el camino, ¿verdad? No están comiendo así como a veces nosotros, ¿verdad? Que estamos come y come rápido porque estamos apurados, porque estamos angustiados, porque estamos ansiosos y no sabemos qué hacer y qué va a pasar, ¿verdad? Creo que San José y la Virgen, ¿verdad? Enseñaron a Jesús esto, ¿verdad? Aún en medio del desánimo, aún en medio de la persecución, aún en medio de las situaciones que ponen en peligro nuestra vida, ¿verdad? Dios está con nosotros. Están estos ángeles, sí, pero está esta vida familiar de convivencia, de alimentación, de compartir la vida, ¿verdad? Y eso nos restaura y eso nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Y lo podemos hacer con mucha paz, lo podemos hacer con mucha confianza en Dios, ¿verdad? Y bueno, pues en estos tiempos donde parece que el trabajo falta, donde el dinero no alcanza, donde no sabemos qué hacer con los hijos y vamos a tener salud, si vamos a tener cómo se ha dado una situación, ver este padre y en su vida a Egipto, en persecución, la paz que viene de Dios. En medio de la adversidad podemos restaurar nuestras fuerzas para seguir adelante. Y hay una pregunta también que ahí acaban de anotar. ¿Cómo puede hacer un padre de familia que no tiene trabajo para no perder la esperanza? Bueno, también va más o menos por la misma línea, ¿verdad? Como que ahí se detuvo un poco la imagen. Yo creo que estaba fallando. Ya se restableció. No se escucha, monseñor. No sé qué fue lo último que se escuchó. Bueno, pues sí, la respuesta que comentabas, yo nada más te decía de una pregunta que ahí también mencionan. Monseñor Hilario, ¿cómo puede hacer un padre de familia que no tiene trabajo para no perder la esperanza? Sí, pues por ahí va, creo que esto de la valentía creativa, ¿verdad?
hay que hacer un trabajo de introspección, ¿verdad? Hay que saber echarse a la cama no desanimado, no deprimido, ¿verdad? Una tentación de quienes hemos perdido el ánimo, pues así nos a dormir, ¿verdad? Un signo de depresión es ese, ¿verdad? Pasar mucho tiempo dormido. Pero si te das cuenta, José al dormir resuelve sus problemas, ¿verdad? Es un signo de la introspección, o sea, en el interior, aun cuando me acuesto, el Señor habla a mi corazón. Poder descansar, poder tener un tiempo para introspección, para buscar en este arcón o en este tesoro interior las cualidades, los talentos que me permitan, ¿verdad? Tener el ánimo eficiente, es decir, lograr hacer bien las cosas o mejor las cosas o encontrar qué hacer, cómo hacerlo para poder salir adelante en esta situación de quedarme sin trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que es el primer paso y el segundo paso es el discernimiento, ¿verdad? Poder ver las cosas o las posibilidades que hay y tomar o optar por aquello que en conciencia y delante de Dios, con la ayuda de su gracia, nos puede ayudar a desarrollarnos, aunque no sean las expectativas que nosotros tenemos en un primer momento. Si algo aprendemos también de José en sus crisis de discernimiento es él tiene un plan y él tiene una perspectiva. El Señor le abre otro plan, otra perspectiva, aún mayor o aún más perfecto o de salvación. Tener esa capacidad para discernir, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción sobre las pseudoespiritualidades actuales y su influencia en los jóvenes? Pues es un mercado, ¿verdad? Es un mercado de ofertas que se ponen todas al mismo nivel. Creo que en eso está la dificultad. No hemos aprendido tal vez a transmitir a nuestros hijos lo que significa las prioridades, ¿verdad? Lo que significa que Dios está en el centro de nuestras decisiones. A veces pensamos que los chavos lo van a hacer pues así espontáneamente, pues hay que educar, ¿verdad? Hay que formar la conciencia para que puedan tomar las mejores decisiones, para que puedan discernir qué cosas, qué experiencias me llevan a Dios efectivamente y qué experiencias parece que me llevan a Dios, pero no me llevan a Dios. Retomo un poco lo del éxodo de hoy, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad? Se hizo un ídolo, tiene sed de Dios, ¿verdad? Quiere corresponder a Dios, quiere encontrarle sentido a su vida e hizo un ídolo, ¿verdad? Hay que educar, hay que acompañar. Moisés tiene esa tarea, ¿verdad? Sí, es un pueblo de cabeza dura, pero es un pueblo que está buscando a Dios. No siempre tiene, pues, esa sensibilidad. Y creo que los papás, los mayores, los sacerdotes o quienes tenemos papel de guías, hemos de despertar esa sensibilidad para discernir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, aunque parezca, aunque se vista y aunque tenga formas muy parecidas, qué cosas sí son verdaderamente de Dios. ¿Cómo no perder esa alegría, ese positivismo, esa esperanza, esa paz? Depende mucho de nuestra experiencia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que nos da fuerza, el que nos permite ser bienaventurados, ¿verdad? O dichosos, recuerdo Mateo 5, y lo pongo también en el contexto de algo que aprendió Jesús de San José, ¿verdad? Dichosos ustedes cuando los persigan, los maltraten, digan cosas, los calumnien de ustedes por mi causa y por el Evangelio. Alégrense y salten de contento, ¿verdad? Dichosos los pobres, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón. Si se fijan, son estos criterios, dice el Papa, como ir contracorriente, ¿verdad? La búsqueda de la dicha, de la paz que procede de Dios. Entonces es bien difícil no perder la paz o no perder la alegría, no perder la esperanza, si no tienes al que es la fuente de todo eso, ¿verdad? Hay que meterse un poquito más al misterio del Dios que se compromete con nosotros. Dice, la preparación prematrimonial que imparte la iglesia influye el tema de la esponsalidad y paternidad de San José. Incluye, ha de ser, dice influye, pero a lo mejor es que sí incluye. Creo que estamos en un momento muy adecuado de recuperar por la situación cultural, por el cuestionamiento que hay a la figura varonil, paterna, ¿verdad? De recordarle a los varones, ¿verdad?
qué significa ser esposo a la manera de Jesús esposo, qué significa ser padre a la manera de Dios Padre, ¿verdad? Y cómo José y María nos ayudan al esposo y a la esposa, al padre y a la madre, a cumplir con ese horizonte vocacional, ¿verdad? Bueno, es una propuesta, ¿verdad? Sí. Tan, tan. No, pues muchas gracias, monseñor. Nuevamente, agradecemos Gracias, tu pues. tiempo, tu dedicación y el entusiasmo con el que nos has compartido estas virtudes, ahondando en el mensaje que el Papa nos menciona para este año. Quiero agradecer a nombre de toda la comunidad tu tiempo y a cada uno de los expositores que estos días nos han estado enriqueciendo con sus mensajes, con su reflexión, con su fe. Y también a nombre de los padres, mis hermanos, el padre Heriberto, el padre Samuel, de las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, ¿verdad? Y Gracias, sí, gracias. ¿verdad? Agradecerte y agradecer a todos los que han estado apoyando. Y también a la comunidad, ¿verdad? Quienes, de una u otra manera, comunidad eclesial, ¿verdad? No solo la comunidad del Rosario, sino gracias a y benditos estos medios y recursos que hacen que podamos llegar a más, con mayor amplitud, ¿verdad? A más gente. Y pues esperemos que todo nos haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes. Agradecemos la confianza por también apoyarnos y estar aquí presentes y perseverantes en estas pláticas, ¿verdad? Recordamos que mañana tenemos la misa de clausura de estos ejercicios, donde también pues en la bendición se va pues también a invitar para que nos dispongamos a recibir la indulgencia plenaria para quienes han participado toda la semana en los ejercicios. Hay algunos que a lo mejor no pudieron toda la semana, es una bendición que estén ahí grabados en la página, que lo puedan ver en estos días, ¿verdad? Pero gracias a todos por su paciencia, comprensión ante las fallas técnicas que siempre se dan, pero bueno, son las limitaciones, pero bueno, como San José nos sobreponemos ante las Valentía adversidades. creativa. Así es. No, muchas gracias, monseñor, un abrazo. Muchas Gracias. gracias a ustedes, con mucho Dios cariño y muy agradecido por la invitación nuevamente y que Dios los bendiga a todos y que el Señor les vaya descubriendo su rostro de misericordia y en Él encontremos fortaleza y ánimo para salir adelante. Gracias, monseñor. Les recuerdo, mañana la misa es a las 7:30. Puede ser quienes gusten presencialmente con las limitantes de lo que implica la pandemia, o también se transmite para quienes gusten desde su hogar estar participando, ¿verdad? Monseñor, para concluir, te invito si nos puedes dar la bendición. Con el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, fuente de todo bien, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, mira estos hijos tuyos que invocan tu bendición. Manda a tu Santo Espíritu, que los ilumine, los fortalezca, los entusiasme, que encuentren en ti fortaleza y ánimo. Que el Señor Jesús sea el centro de su vida y que el Señor San José también, pues intercediendo por ellos, les alcance las gracias que más necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Lupita, también, y a todo el equipo de comunicación de aquí de la parroquia. Que Dios premie a todos su bondad. Que pasen buenas noches. Que descansen, monseñor. Igualmente, adiós, que Dios los bendiga. Bye.